Y es que su director, el doctor Jorge Gaviño Embriz, anunció el día de hoy una serie de estrategias para mitigar las afectaciones por las lluvias. Veamos en qué consisten. Por la actual temporada de lluvias en la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo Metro realizó distintas acciones con la intención de reducir inundaciones dentro de la red. Tenemos ya también una situación que resolvimos de todos los cárcamos de bombeo, casi 850 cárcamos de bombeo en toda la red. Tenemos cerca de 5,000 costales ya con arena para evitar también alguna introducción del agua cuando sube de nivel. Estamos llevando a cabo obra con nuestros trabajadores del sistema de transporte colectivo. Estamos elevando todos los registros que son posibles elevar para evitar que el agua siga entrando de esa manera. Los puntos más críticos donde había inundaciones eran las zonas de Indios Verdes, Martín Carrera y Angares, así como las estaciones elevadas de la línea 12, que son de Atlalilco a Tláhuac, y el tramo de la línea A conformado por Peñón Viejo, Acatitla y Santa Marta. Brota el agua, pero es de inmediato canalizada al colector nuevo que acabamos de poner. La idea es que sigan por separado el drenaje municipal y este colector de agua pluvial que nos va a permitir a lo largo de todo 1 kilómetro y luego sacar el agua por bombeo. Se especificó que hay 12 brigadas, una por cada línea, que laboran las 24 horas del día y están permanentemente vigilando todos los puntos de la red. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.